Padre amado, divino Dios, bendice a Norita, Padre. Aquí está ella, Señor. Esta semana ha pasado, Señor, estudiando, leyendo, investigando, Padre, lo que le toca a ella, Señor, esta mañana, dar la clase para que nosotros, Señor, seamos personas oidoras y hacedoras de tu palabra. Bendícela, Señor, que de sus labios broten, Señor, las palabras que tú le vas a indicar, que tú le has indicado, y que sean de bendición para nosotros. Por favor, Señor, bendícela desde la cabeza hasta los plantares. Dale paz, dale tranquilidad, pero seguridad más que todo, Señor, de que lo que ella ha preparado y he estudiado es la bendita palabra del Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestra hermana Norita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Amadas hermanas, buenos días, que Dios les bendiga, qué alegre verlas a todas de nuevo y que sigamos con el estudio de esta carta que hemos empezado a estudiar el domingo pasado. ¿Qué carta es, hermanas? Primera de Tesalonicenses. Entonces, como inicio quería pedirles si por favor alguien puede buscar, no se lo di Margot a nadie, pero si alguien me puede leer por favor Primera de Tesalonicenses 12 y 13, ya que estos son los versículos clave para el estudio de toda la carta. ¿Perdón? 3, 12 y 13, que los había citado y leído también hermana Paulita. Ajá. 12 y 13. Ajá. Permítanme. Para que la puedan escuchar, se lo voy a detener. Son los versículos clave para estudiar toda la carta, hermanas. 12 y 13. Sí, 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Gracias, hermanas. Estos versículos es necesario que los estemos repasando quizás, no solo hoy, sino entre semana o un día antes de venir, para que estemos como enfocadas. A veces es difícil, ¿verdad? Estar enfocadas, entonces, para que nos vayamos ubicando, hermanas. Solo quería que también, después de haber leído los versículos clave, podamos hacer un recordatorio de cuáles son los objetivos de estudiar esta carta. Si alguien se recuerda algo o alguna frase o alguna oración de los objetivos de estudiar esta carta, tenemos 3 premios que han sido donados para hoy. Si alguien se atreve, bueno, entonces les voy a leer yo para ver si alguien lo quiere completar. Uno de los objetivos es que nuestra fe sea fortalecida en nuestros corazones, en que tenemos vida en la obra salvadora de Dios en Cristo. Tenemos vida, hermanas, en esa obra salvadora, que estemos fortalecidas en este tema, que esta obra, la obra que Dios hizo al restaurar su relación con nosotros, nos resulta en paz y en poder del Espíritu Santo, como cuerpo unido de Cristo e individualmente, y que esto sirva para la extensión de su reino. Otro objetivo es que estudiar estos consejos y exhortaciones de esta carta nos afirmen para vivir consistente e irreprensiblemente con los valores de Dios, en santidad, así también en la persecución y tribulaciones que sufrimos por el Evangelio, que estemos conscientes de que somos fortalecidas y que necesitamos reflejar los valores del reino de Dios.
Otro más, que en consecuencia de que estudiemos esta carta, nos haga llevar el evangelio, este evangelio de salvación y de vida eterna, haciendo discípulos en el entorno en donde el Señor nos ha asignado estar, en el vecindario, en el centro de estudio, en el trabajo, que nos multipliquemos. Esos serían los objetivos. Es como recordar cuáles son los objetivos de estudiar la carta. Y el tema que nos ha tocado para hoy, hermanas, es la venida de Cristo, es una esperanza activa. Y las dos cosas que vamos a ver hoy, para que estemos centradas en la mente, vamos a ver el motivo y el método de un verdadero testigo de Cristo. El motivo por el cual Pablo proclamaba el evangelio, por el cual él les escribió la carta a los tesalonicenses, y hay un método también, un método que sirve como un marco, como un parámetro para el verdadero testigo de Cristo, para autoevaluarse si las cosas las está haciendo bien o si nos estamos engañando a nosotras mismas. Entonces son dos cosas que tenemos que tener en mente. Vamos a ver el motivo, o digamos la motivación de Pablo, y el método, la manera en que el marco que Dios nos ha dejado a través de su vida, de cómo comprobarnos a nosotras mismas, o cómo saber que estamos respaldadas de que lo que estamos haciendo es para Dios y no para vanagloria nuestra. Ahora leamos 1 de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Esa es la porción que vamos a desglosar hoy. ¿Quién me lo quiere leer de cerca? Por favor, lo leemos todas juntas, hermanas, perdónenme. Perdónenme que se me había olvidado y yo no lo había buscado. 1 de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Si quieren, leamos antifonalmente. Empiezo yo y luego ustedes uno, o el siguiente versículo, por favor. ¿Ya lo tenemos todas? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Bueno, hermanas, gracias. Entonces ahora vamos a empezar a desglosar, amadas hermanas. Vamos a ver el motivo. En el primer versículo dice que su visita a los tesalonicenses no fue en vano. Él está escribiendo esto porque está contento, está alegre, está gozoso, es la palabra correcta, está gozoso de saber que esa visita valió la pena, que tuvo un precio que pagar cuando él pasó, él y sus amigos pasaron primero por Filipos y luego pasaron por Tesalonicenses. En Filipos, yo no sé si recuerdan que cuando él llegó, venían pasando por otras ciudades y llegaron al área geográfica que se llama Macedonia y luego a Filipos. Ahí encontraron a una vendedora de púrpura, a Lidia. Ella se convirtió, porque Dios había preparado su corazón, ella se convirtió, recibió el evangelio, se convirtió y les había rogado que entrasen a su casa. Pero yo no sé, si dice que varios días después había una muchacha que le seguía a Pablo, a Silas y a Timoteo,
y él decía que ellos eran hijos de Dios, entonces decía lo que ellos andaban haciendo. Entonces lo que sucedió fue que Pablo reaccionó en un momento y dijo, no, le mandó al espíritu que saliera de ella salió, y como ella tenía unos amos, ella prácticamente era una esclava, tenía que recordar que esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Yo sé que muchas están conscientes de lo que estoy hablando, del pasaje que estoy mencionando. Ella tenía espíritu de adivinación. Entonces ella a través de eso le daba ganancia a los amos, porque no dice que eran parientes eran amos, o sea, la habían comprado y la usaban para generar dinero. Entonces Pablo como que la hubiera querido ignorar los primeros días, pero hubo un día en que le mandó el espíritu y lo sacó fuera de ella. Eso fue suficiente para que los amos de la muchacha los tomaran a ellos y los llevaran delante del concilio. Y se armó una turba. Los magistrados les rasgaron la ropa. Hermanas, solo ponerse, yo creo que la palabra angustia no es suficiente para describir lo que ellos estaban pasando ahí. Ellos estaban viviendo una agonía. Si con una persona, yo no sé, nunca me ha pasado bueno, sí, creo que sí, en un asalto, que te agarran desprevenido y te quieren quitar tus cosas y por mucho que uno crea que uno tiene el control, en esos momentos te das cuenta cuán frágil eres. Me sucedió hace muchos años, era soltera y yo decía que yo amaba a mi mamá y la protegía mucho. Andábamos en Octava Calle en la zona 1 en Ciudad de Guatemala y de repente el hombre se acercó y se confundió con los aretes de ella que eran de fantasía y pensó que eran de oro, se los arrancó. Y yo en el momento que yo era la que andaba siempre con mi mamá y digamos que de los 5 que soy la menor siempre fui muy pegada a mi mamá, solo hice esto, hermanas, solo así me quedé. Eso fue tan vergonzoso para mí no poder defenderla. Y ella daba de gritos. Bueno, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una cosa así. Entonces, solo para ponernos un poquito en la escena de lo que ellos estaban viviendo. Ellos no estaban viviendo angustia, en ese rato estaban viviendo una agonía, que un puñado de 2 personas, me imagino yo que eran 2 personas los dueños de esa muchacha, no sé por qué me imagino que era un matrimonio, se enojaron, se enfurecieron, lo llevaron con los magistrados y entonces les rasgaron la ropa. Eso quiere decir que ellos estaban en agonía creyendo, quizás hasta aquí llegamos, ¿verdad? Estaban viviendo la furia de un pueblo que se sentía celoso, confrontado en su manera de vivir por alguien que traía la verdad. Ese es un sufrimiento grande, aunque en ese momento quizás nosotros no lo hemos pasado, pero solo ponernos un poquito en esos pies en ese rato. Ellos estaban viviendo esa agonía, entonces por eso él después, más adelante, les escribe al final del versículo 1, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, porque recordando lo de Filipos, pero todavía recordando después, Filipos, y luego cuando llegaron a Tesalónica, que en Tesalónica también a ellos a los 3 llegaron y empezaron a predicar en la sinagoga. La palabra dice que al menos 3 días de reposo. 3 días de reposo, ¿cuántos días más o menos puede cubrir? 3 días de reposo en tiempo, ¿cuánto tiempo es? 3 semanas al menos, 3 semanas. Entonces ellos al menos 3 semanas estuvieron llegando a hablar con los judíos y a llevar el evangelio, a hablarles que era necesario que Jesucristo padeciese y que muriese por los pecadores. Entonces, ahí algunos de los judíos creyeron, algunos, y otros no. Los que no creyeron pagaron hombres malos que alborotaran una turba, que hicieran de nuevo una turba, y ahí fueron a tocar a la casa de Jasón, donde era que estaban ellos alojados,
No los encontraron, la palabra no lo dice exactamente, pero de seguro los pasaron para otra casa o en un lugar donde no los pudieron encontrar. Entonces, viendo que no habían encontrado a los que ellos querían prender, que era Pablo, a Silas y a Timoteo, se llevaron a Jasón y a otros hermanos. Vivir esa agonía, hermanos, de saber que a lo mejor a sus hermanos tiernitos en la fe, nuevitos en la fe, era probable que los iban a matar, que los llevaron delante de los magistrados, pero ustedes saben que los pueden llevar delante de la autoridad, pero cuando hay una turba, eso es bien difícil que se pueda dominar. Eso solo el poder y la mano de Dios lo puede detener. Entonces, él está diciendo que han vivido no angustias, han vivido agonías. Agonía es cercano a la muerte, sentir que estoy por morir, sentir que quizás este sea mi último aliento de vida. Entonces, él por eso se alegra. Estoy tratando esto solo en este primer versículo como para hacer una escena de qué es lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y no resultó vana, ¿por qué, hermanos? Porque de ahí surgió una iglesia. De ahí surgió una iglesia que dice que creyeron algunos griegos, creyeron también mujeres nobles y también creyeron, dice que también no fue poco el número de hombres que creyeron, y esa era la iglesia que se estaba congregando ahí. Entonces él les escribe eso para decirles que valió la pena el sufrimiento. Y esto solo fue mencionarles algo, pero si leemos más atrás, cuando les dije la escena de lo que había pasado, perdón, se me olvidó decirles que es Hechos como desde el 16, 17, 18, esos capítulos abarca ese pedazo de ese viaje, segundo viaje misionero de Pablo. Entonces él se regocija de que valió la pena haber sufrido eso, porque ahora ve que hay una iglesia que está creciendo y es una iglesia que él ama, porque aunque no los conoció tan de cerca, porque no pudo estar mucho tiempo, también a él le llevaron el mensaje de que ellos, la fe de ellos era proclamada por donde se extendía, solo por la conducta de ellos y cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, ¿verdad? Su mensaje era auténtico. Este era otro motivo, otra parte del motivo de él, ¿verdad? Que este es una de tres cosas que voy a mencionar que eran el motivo de Pablo. Entonces, que él sabía que su mensaje era auténtico. Con eso que les mencioné, el haber vivido esa angustia, esa agonía, haberse arriesgado a eso, solo alguien que está seguro que su mensaje es auténtico lo va a correr, porque él conocía a Dios de cerca, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice, al contrario, al pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios. Cuando, esta es otra parte de su motivación, cuando él dice valentía en nuestro Dios, porque él no está hablando de un Dios que le dijeron que existe o que escuchó a alguien que creyó en Dios y que ese alguien le dijo que lo salvó a él. Dice nuestro Dios, está diciendo mi Dios, yo lo conozco personalmente. Cada uno de nosotros lo conoce personalmente, y no que lo conozca en su totalidad, pero lo está conociendo, o sea que él sabe de lo que está hablando. No está hablando de un desconocido, está hablando de alguien que es cercano a él, cercano a su necesidad, cercano a su debilidad, cercano a que tiene luchas en su carne. Entonces, esa es otra motivación, que su Dios era real, personal para él. Él se apropia de esta relación cuando él dice nuestro Dios. Se lo vuelvo a leer para no desubicarnos, que dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio.
También otra motivación, cuando dice anunciaros el evangelio, Pablo sabe con seguridad a quién sirve él y sus amigos, Silas y Timoteo. Pero Pablo sabía que su mensaje también es un mensaje supremo, un mensaje celestial, porque aclara que el evangelio, ese anuncio, ese evangelio es de Dios. Y por ello soportaron la tribulación. Volvamos de nuevo, o sea, esta es una motivación. No va a soportar él la angustia o la agonía de ver de cerca la muerte él, o de sentirse responsable de la muerte de un amado hermano cercano, tiernito en la fe. Esa agonía no la va a vivir él en vano, él la vive porque sabe que este mensaje es de Dios, es verdadero, es real, porque él lo conoce de cerca. O sea, ya van 3 cosas por las cuales él tuvo motivo de anunciar el evangelio. Son 3 cosas, ¿verdad? Quizás solo como para repasarles. Es un mensaje auténtico, otra de sus motivaciones es que él lo conoce personalmente, no lo había oído de una tercera persona, sino lo conoce personalmente y está seguro que es un mensaje supremo, que es celestial. Entonces ese es el motivo por el cual él escribe la carta y él se tomó los riesgos que vivió, y que yo creo que cuando escribe esto está en Corinto, si no estoy mal él está en Corinto y sigue viviendo angustias y agonías, ¿verdad? Entonces, que este es un mensaje celestial que aclara que el evangelio, el anuncio es de Dios y por ello soportaron tanta tribulación y siguen soportando, ¿verdad? Recordemos de nuevo el sufrimiento en Filipos y en Tesalónica, lo que les decía, cómo fue eso. Lamentablemente no hay otro micrófono. Quisiera que tal vez, hermana Margot, si las hermanas que les dio las citas, que si se pueden quedar de cerquita, entonces perdonen hermanas, es que había desglosado las citas en 2 grupos para no andar, si se pueden acercar, las voy a tener aquí castigadas enfrente. Así que esa es la penitencia, hermanas, porque como solo hay un micrófono, entonces yo les voy a ir diciendo ahorita qué es lo que hay que leer. Hechos 17:2, no sé, ¿tiene una Hechos 17:2? Vale. Entonces, ¿quién me puede buscar Hechos 17:2 rapidito, por favor, y acercarse rapidito para que lo pudiéramos leer? Ajá. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Gracias. Ese lo que les mencionaba hace rato, que fueron al menos 3 semanas. Decimos hoy día 20 días, 21 días, ¿verdad? Ese tiempo que estuvo él viviendo ahí, él estuvo compartiendo el evangelio. Entonces, estaba seguro que ese mensaje era celestial y que era auténtico. Ahora vamos a ver, esa era la motivación, hermanas, perdónenme. Ahora veamos el método. Ya vimos el motivo o la motivación y ahora vamos a ver el método de un verdadero testigo de Cristo. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 7, 5, 2 de Corintios 7, 2 y 5, versículos 2 y 5. Admitirnos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Gracias. Esa cita de 2 de Corintios 7 respalda lo que dice acá en el versículo 3, que dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Dice que a nadie trataron de engañar y no trataron de lucirse ellos, sino que, como dice al principio, hermana, esa primera cita,
Admitidnos, o sea, que acepten que así fue. Él sabe de lo que está hablando. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Para que él se atreva a escribir eso es porque él sabe que se cuidó de no hacer eso, pero ¿por qué él se cuidó de no persuadir negativamente a alguien? Porque él sabía para quién trabajaba, para el Señor. Entonces él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces esa otra cita que trajimos ahorita de 2 de Corintios es para que veamos que es cierto, que eso respalda, que trabajar para el Señor así es, tratando de estar bien en todas y cada una de las áreas. A nadie hemos corrompido, que admitan que a nadie corrompieron, a nadie engañaron y a nadie agraviaron. Entonces tenemos que el verdadero testigo de Cristo son muchas las áreas, adelante, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo, ¿verdad? Entonces que no nos cansemos, hermanas, porque ese es un verdadero testigo de Cristo, tratando de que en cada área ya hice algo que no debía haber hecho. Guiada por el Espíritu Santo, trato de enmendar lo mal que pude haber hecho o lo mal que pude haber actuado, o si solo el Señor conoce eso, porque está en mi mente y en mi corazón, con el Señor. Entonces, son todas las áreas y ese es parte del método del verdadero testigo de Cristo. Ser transparentes. Aquí sería ser transparentes, sinceros. Y ahora vamos al versículo 5, 4 y 5, permítame. 1 de Corintios 7, 25, sí, todavía no, ese todavía no. Él dice que en todo han sido atribulados, por dentro y por fuera, fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores, repitiendo que los temores eran, como les había dicho, lo que enfrentaban de ver lo que le podía haber pasado a ellos mismos o a sus hermanos. Y también dice que fuimos probados en la carne, que eso que vivieron, ese temor de la agonía, de que hasta ahí hubieran podido llegar, eso es las pruebas en la carne, ¿verdad? O sea, probados en todo. Y el versículo dice, según fuimos aprobados por Dios. Voy a leer el 5, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Según fuimos aprobados por Dios. Aprobados por Dios se refiere a que ha sido alcanzado por la misericordia del Señor. Ahí para ser fiel. No está escribiendo que Él sea fiel en sí mismo, o sea, no está presumiendo que Él sea fiel. Esa es otra parte del método del verdadero testigo de Cristo. Reconocer que en mí no reposa el que yo pueda obedecer a Dios, sino que dice que es por misericordia, porque dice que ha sido alcanzado para ser fiel, no dice por ser fiel. Ha sido alcanzado por la misericordia de Dios para ser fiel. O sea que está reconociendo que solo a Dios es la gloria. Ese es parte del método del testigo de Cristo. Solo para Dios es la gloria. No es nada que yo tenga de especial o de diferente, dice él, a otro, sino porque pudo haber sido alguien, cuando él dice como quien alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, ese ya lo vamos a leer, ese 1 de Corintios 7c. Entonces aquí la misericordia de Dios
le da el objeto de ser fiel. Primera de Corintios 7, ¿verdad? 25c. Aquí, 25c. Sí, la última parte. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí él está dando consejos, ¿verdad? Para los varones, que si se casan, que si no se casan. Pero al final en ese versículo termina, perdón, hermana. Doy mi parecer. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. De nuevo, él no está diciendo que él es digno de hacer ese trabajo, sino que doy mi parecer como quien. Cuando dice como quien, está diciendo, pude haber sido yo, pudo haber sido mi hermana, pudo haber sido mi hermano. O sea, Dios tuvo misericordia y a él lo escogió. Entonces, igual a nosotras, Dios tuvo misericordia de nosotros y a nosotras nos escogió. No es que nosotras lo hayamos alcanzado a él o hayamos alcanzado a llenar los requisitos de la justicia de Dios, sino que él nos escogió a nosotros. Entonces, esa es la actitud que debe tener del método de un verdadero testigo de Cristo, el reconocer y recordar que por misericordia de Dios yo he recibido el evangelio y Dios fue el que me abrió los ojos. Si mi mamá, si mi hermano, si mi vecino, si mi compañero de trabajo no los ha abierto, es la única diferencia. ¿Cuál es, hermanas? Que Dios me cubrió con su misericordia, porque Él dice como quien ha sido alcanzado. Entonces, como repito, pudo haber sido yo, no pude haber sido yo, pudo haber sido otra persona. Entonces, que no hay un valor intrínseco en el testigo por el cual sea testigo de Cristo, sino que el valor se lo da la misericordia de Dios. O sea, estamos ahí y estamos aquí por misericordia de Dios, para gloria de su nombre, porque delante de sus ojos todos somos iguales. Todos, en el culto de las 7 se nos recordó, todos somos por naturaleza pecadores. No es que, ¿cómo fue que se nos dijo? Que no es que por el pecado o cuando pecamos vamos y pedimos perdón a Dios, sino que nosotros, la diferencia con otra persona que no ha conocido al Señor, la única diferencia es que Él nos ha conocido, porque todos nacimos con el gen del pecado, toditos, porque lo dice Romanos también, ¿verdad? Que todos hemos pecado, toditos, y aunque no nos guste pensarlo, aún el bebecito que está en el vientre y se muere en el vientre, trae el chip o el gen del pecado. Entonces, que delante de Dios toditos somos iguales. Y la única diferencia es su misericordia y su gracia. Entonces, nosotras solo somos objeto de su misericordia y su gracia. Esa es parte del método. Si nosotras queremos ser verdaderas testigos de Cristo, es recordar eso. Es recordar que tenemos el mismo gen y que la única diferencia es la misericordia de Dios. Entonces, es estar conscientes, estar volviendo a eso, hermanas, estar volviendo a recordar que, como dijo Pablo, como quien fue alcanzado por la misericordia, dice, ¿verdad? Entonces, como quien, ese quien es, pude haber sido yo, pudo haber sido otra persona, pero a mí me tocó, porque el Señor así lo quiso. Y nos cuesta cuando nos damos cuenta de pecados ajenos, ¿verdad? Y quizás nosotras no cometemos ese tipo de pecado, porque para nosotras ese tipo de pecado es escandaloso y es bueno para, ¿verdad? Para hablar. Pero resulta que aunque no hablemos, tal vez solo lo tenemos, nos asombramos de que aquella persona cometió aquel pecado. ¿Y cómo pueden? Porque yo no lo puedo cometer. Yo eso no. Pero se me olvida que yo también traigo ese chip, ese gen del pecado, y que no en todas las áreas voy a ser perfecta, y que soy débil en muchas áreas y que tengo muchas áreas que trabajar, que tengo muchas áreas que entregar al Señor. Entonces, ahí él está diciendo de que la única diferencia es que pudo haber sido otro. Recordémoslo, pudo haber sido otro y no nosotras. O sea, la misericordia y la gracia de Dios los alcanzó a ellos para ser testigos. Y el siguiente versículo que
que dice el, perdón, 9:17. Dice también en el versículo 4 que han sido encomendados con el evangelio, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Primera de Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y esta es otra parte del método del verdadero testigo de Cristo, que esta encomienda es un privilegio. Es un privilegio que yo proclame su palabra. Pero yo no sé, pero yo cuando yo me veo, no sé ustedes hermanas, pero yo cuando me veo a mí misma, pienso que para proclamar el evangelio tengo que usar mi boca. Y sí es cierto, puedo usar mi boca. Gracias y bendito sea Dios, podemos oír y por eso aprendimos a hablar y podemos hablar. Pero dice que, gracias. ¿Me la puede abrir, por favor? Dice que nosotros tenemos que aceptar que esta encomienda es un privilegio. Gracias. Entonces es un privilegio que así como él y sus amigos pasaron angustias, volvamos, y agonías, nosotras podemos ser motivadas a hacer y pasar ese método de ser verdaderas testigos de Cristo. Callar cuando me debo callar. Dejar pasar por alto la ofensa. Los sufrimientos de Cristo, hermanas, recordar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es recordar que es un privilegio. Entonces, él está diciendo prácticamente en esa cita que leímos de 1 de Corintios 9:17, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, es un privilegio que yo sufra, es un privilegio que yo pase agonía. Cuando yo veo que algo que no me gusta que está pasando, pero yo me quiero defender con mis uñas, con mis manos, no estoy dejando que Dios haga su obra, no estoy viviendo como un verdadero testigo de Cristo. Me salí del método. O sea, todas esas cosas, y por eso es tan importante que estemos leyendo la palabra, que en la medida que no que procuremos, que sea nuestro objetivo y nuestra meta para quienes no están en grupo de mujeres, poder llegar a un grupo de mujeres. Ojo, el grupo de mujeres solo es un instrumento. Yo pasé años pensando que era suficiente el grupo de mujeres, pequeño, pero no, es un instrumento. Lo principal es mi relación con Dios a diario. Entonces, así es como yo voy a llegar a ser un testigo de Cristo, tratando de buscar a Dios en estas cosas, pero sin que se me olvide que realmente es como lo dijo él al principio, en la porción que leíamos, nuestro Dios, que el Dios es personal, de conocerlo. Quizás no lo veamos de cara a cara y nunca lo vamos a terminar de conocer, porque Él es maravillosamente incomprensible, incontenible, inimaginable. Y una de las virtudes que hoy en la mañana se nos recordaba en la predicación es que su amor y su misericordia nos van a dejar asombrados siempre, hermanas. Entonces, que parte del método de ese verdadero testigo de Cristo, si yo quiero evaluarme que verdaderamente estoy siendo testiga de Cristo, es eso. Y un test rápido puede ser,
¿quién de mi familia y hace cuánto alguien de mi familia se ha convertido a Cristo a raíz de que me ve tan llena de gozo? A raíz de que sabe que soy luz, no por lo que yo le diga, hacer, deja de hacer, es que porque hiciste aquello, porque dejaste de hacer aquello, sino porque lo viví en el Evangelio. Entonces, otra vez, es un privilegio sufrir esa agonía, esa angustia, y entonces, por lo mismo, bueno, como les repito, yo quizás por ser mujer pienso que es necesario hablar, pero no es necesario hablar todo el tiempo, es vivirlo, es vivir el Evangelio. Eso es parte del método. ¿Ya leímos todas las suyas, hermana Carmencita? No, falta. Vaya, entonces voy a leer versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Veamos ahora Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está tan firme él que él mismo está diciendo que él no esperó de los hombres. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él no estaba esperando de hombres, él estaba esperando del Señor. Entonces, al no codiciar, él podía quizás pasar frío en algún momento, pero sabía que el Señor en su momento le iba a dar su abrigo. Entonces, él no esperaba de hombres, no esperaba que por estarles proclamando el Evangelio, en un momento los hombres le devolvieran, ¿verdad? Estaba esperando en Dios. Entonces, esa es otra parte del método del verdadero testigo de Cristo. Poderme analizar si estoy esperando en hombres o estoy esperando en el Señor. Y este es un ejemplo que le está dando. Está hablando de cosas materiales, pero puede ser que también pudiéramos estar esperando reconocimientos, que otras personas reconozcan lo que nosotros hagamos. Y entonces nosotros, por estar esperando que los hombres reconozcan las cosas que nosotras hemos hecho, ya nos salimos del método de un verdadero testigo de Cristo. Ya no soy una verdadera testigo de Cristo. O sea, porque nuestra espera debe ser en que Él es nuestro proveedor, en todo, en lo material, en lo espiritual, en todas las áreas, hermanas. Entonces Él está parado firme en lo que está diciendo, porque sabe que se autoexamina constantemente, que eso pareciera que es lo que Él habla. Entonces estas son, parte de ese método es palabras verdaderas. Sabe que eso está fundamentado en la verdad, lo que Él está haciendo, lo que Él está viviendo. Falta. Ajá. Vaya. Y también veamos Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ajá. 1:9, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios. Gracias, hermana Carmencita. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio que es su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Servir en el espíritu al Hijo de Dios, a Él no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Entonces, si mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios, si mi espíritu se conecta con los propósitos eternos de Dios, si mi espíritu busca tener comunión con Él y agradarle a Él, entonces yo estoy siguiendo el método del verdadero testigo de Cristo. Y si no, entonces también volvamos otra vez a lo que les dije en su momento, que porque tal vez no se ha convertido alguien de mi familia. Pudiera ser que algo del método de un verdadero testigo de Cristo lo estamos haciendo a un lado, porque no nos gusta pasar ese traguito amargo, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y veamos ahora San Juan 5, 41 y 44. Dice así,
gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido 41 y 44. 4. Como Con pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria, aquí, recibid Ajá. gloria, Ajá. los hombres a los otros, Recibís gloria los unos de unos los a otros. vosotros, Ajá. y no buscáis la gloria de vuestro, dice, viene del que Dios viene del Dios Único. único. Permítame, que todavía hay más citas, ¿verdad? Sí, sí, es una pregunta. Entonces, dice, gloria de los hombres no recibo. Así dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? O sea, eso es en lo que estamos esperando. Y no buscáis la gloria que viene del Dios vivo. Entonces, buscar la gloria que viene de Dios y no la de los hombres, que ese es parte del método del verdadero testigo de Cristo. Como les decía, buscar el reconocimiento o la gloria de Dios. Y muchas veces, aparentemente, lo que se esté haciendo, se esté trabajando, se esté viviendo, se esté sufriendo, se esté pasando, pareciera que nadie lo está viendo y que nadie lo está apreciando. Pero hay alguien que sí lo está viendo, y es el supremo Dios, el que me envió a eso, a proclamar ese evangelio, y eso es lo que más vale. Y Dios nos habrá de dar su recompensa en su momento. En el versículo 6, de nuevo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Ahora sí, 1 Corintios, ¿verdad? Permítanme. Aquí son varios versículos saltados en 1 Corintios 9, hermanas. 1 Corintios 9, solo se las voy a decir para las que escriben. 1 Corintios 9, versículo 4, 6, 12 y 18. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahora 12 y después 18. 12 y 18, vamos a buscar aquí. Sí está. Si otros participan en derecho sobre nosotros, vosotros, cuánto más vosotros, pero no hemos usado de este hecho, sino de este derecho, sino de lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 18, versículo 18. Aquí está. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Habla que pudieran haber sido carga, y pregunta si solo Pablo y Bernabé son los únicos que no tienen derecho a no trabajar. O sea, que si ellos como apóstoles, les hacen meditar que si ellos como apóstoles no también tendrían derecho a ser reconocidos. Pero más adelante da una razón. Dice que no tienen derecho, somos solo Bernabé y yo los únicos que no tienen derecho a trabajar, a recibir, porque pasaban todo el día en eso. Entonces ellos también tenían que comer y vestirse, ¿verdad? Entonces dice, pero
Él da sus razones. En el versículo dice, lo soportan todo para, el versículo 12 dice, Primera de Corintios 9, perdón, es que no. Sí, entonces dice, lo soportan, perdón hermana, más adelante dice, lo soportan todo para no poner ningún tropiezo al evangelio de Cristo. Y en el versículo 18, ese era el 12, hermana. Ah. Gracias. Para no poner tropiezo al evangelio, lo soportan todo. Ese sería parte del método. Ningún tropiezo al evangelio de Cristo. O sea, tratar de no poner ningún tropiezo, no esperar el reconocimiento de los hombres en este sentido. En lo que ellos estaban haciendo era que todo el tiempo estaban en la predicación del evangelio, entonces tenían que ganar también para su comidita, su vestido, ¿verdad? Pero dice que él no se pone a decirles que le tienen que dar una ofrenda, porque él sabe que eso es ponerle tropiezo al evangelio. De nuevo, hermanos, él está esperando en Dios. Es un testigo de Cristo, es un testigo verdadero de Cristo, porque está esperando en Dios. Y a veces cometemos errores de buscar una mano, y a veces la mano no sale como nosotros no lo esperábamos, ¿verdad? Es porque no esperamos en Dios. A Él es primero. Estamos aquí, Dios es fiel y no nos va a desamparar. Y lo que Él no nos ha dado es porque Él sabe bien que no lo necesitamos. Él es el dueño de todo, y si Él lo quisiera, Él lo diera, pero también sabe Él que quizás nosotros, por estar carentes de ese asunto, estamos más pendientes de estar hablando con Dios, estamos más pendientes de agradarlo a Él, estamos más pendientes de buscarlo, porque cuando tenemos una necesidad, cuando no hemos almorzado, no hemos comido, tenemos esto aquí, ¿verdad? Pero estamos en otro lado haciendo alguna diligencia y no dejé preparado el almuerzo, por ejemplo, y tengo que llegar a hacer todo. Estoy pendiente de eso, estoy pendiente que hay que ir a cocinar, o estoy pendiente de voy a pasar comprando en el pollo, en el Don Pollo, voy a pasar comprando en el Don Pollo, por así decirle, estoy pendiente de eso. Entonces el Señor sabe que si Él no nos ha dado algo, Él sabe que esa necesidad nos va a hacer a nosotros estar así con los ojos para Él, así con el oído para Él y así con el corazón para Él. Porque muchas veces el estar llenas, ¿qué provoca, hermanas? Cuando yo estoy llena, comodidad y tranquilidad, comodidad, y me duermo, ¿verdad? Y yo no creo que Él quiera que nosotros estemos así. Entonces, cuando nosotros estamos con una necesidad, sería bueno recordar eso, que estamos en una necesidad porque Dios quiere que estemos más en comunión con Él, ¿verdad? Entonces, por eso Él no puso ningún tropiezo al evangelio de Cristo, no pidió nada porque estaba esperando en Cristo. Y entonces para Él era mejor presentar gratuitamente el evangelio de Cristo, más bien para Él es un galardón, Entonces para nosotras, si nosotras esperamos en Dios, eso va a ser un galardón para nosotras. En su momento el Señor nos va a galardonar. Lo que pasa es que nosotros queremos ya, ¿verdad? El reconocimiento ya. Pero qué mejor cuando el Señor da el galardón. Dice que sus obras son firmes. Entonces, cuando Él da el galardón, es innegable. Aunque alguien no lo quiera aceptar, lo aceptan porque saben, las obras de Dios así son. Cuando Dios da el reconocimiento, nadie lo puede negar. Entonces, el versículo 6, ya les dije, ¿verdad? Podríamos haber sido carga, en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso, dice en la parte 6, en el versículo 6, de no seros gravoso. Esto es esperar en la fidelidad de Dios que le dio en la encomienda de anunciar el evangelio de salvación en Cristo.
Y ahora dice que ellos son apóstoles de Cristo. Al final del versículo 6 dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 9, 1 y 2. Vamos a escuchar a mi hermana, por favor. 1 Corintios 9, 1 y 2. Este es segunda. Segunda. 9. Está. Sí. 1 Corintios 9. 1 y 2. 1 y 2. No soy apóstol, ni soy libre. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra y el del Señor, en el Señor. Sí. Y dice el 2. Si para otros no sois apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. No es la última, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, el sello de mi apostolado es de vos, que sois vosotros en el Señor. Entonces, ese es el sello del verdadero testigo de Cristo, que ahí está su obra, lo que ha hecho, donde Dios lo tiene viviendo o donde Dios lo tiene desarrollándose. La gente que está ahí, que ha ido creyendo y que tal vez alguno quizás no lo ha declarado todavía, pero ya su conducta está cambiando, porque está viendo la luz que está en ti, que está en mí, y que poco a poco entonces va deseando la luz. Entonces, él está diciendo que ellos son el sello de él, ellos son su estampilla, el trabajo que él ha hecho en ellos, ese venir a la luz que estaban en tinieblas, ese es el sello del apóstol. O sea que eso es lo que a él lo respalda como apóstol. Eso es lo que nos respalda a nosotras, nos respaldaría o nos respaldará a nosotras buscando ser verdaderas testigos de Cristo. Que si nuestra vida es una vida que es como la luz de la aurora, como dice el proverbio, ¿verdad? Que va como la luz del día en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que en cada área, en cada cosa que se va superando poco a poco, con la ayuda de Dios, con la guía de Él, no con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede hacer la transformación en una persona. Nosotros no podemos, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la que sigue, hermano? Ajá. Esa es la que leímos ahorita. Sí, 11:9. Sí. Y dice así: y cuando estabais entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vivieron en Macedonia y que vinieron a Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seguir De ceros gravoso. Sí. Entonces, de nuevo, que ahí está el otro ejemplo, que él trata de guardarse de ser carga para otros, ¿verdad? Entonces, si tratamos de guardar de ser carga para otros, entonces estamos, como les dije hace rato, ¿qué estábamos haciendo? Esperando en Dios, ¿verdad? Esperando de Él el suplir de aquella necesidad que nosotros tengamos. La última cita, perdón. Vaya, está bien, hermana, gracias. Entonces, muchas gracias, hermana. El verdadero testigo de Cristo tiene su respaldo en la obra de amor y el cuidado espiritual, porque ahí está diciendo que él se guarda de ser gravoso. Habló también que ellos son su sello. Como ellos son su sello como apóstol, está sin mencionar, sino que solo mentalmente recordándonos cuánto ha invertido él en sus oraciones,
por ellos, en estar pendientes de ellos, en el crecimiento de ellos. Entonces, que el cuidado espiritual de los hombres convertidos que el Señor ha dejado a su cuidado, ese es su respaldo y es para un siervo o un testigo de Cristo. Entonces es parte del método de ser testigo de Cristo, el cuidarnos entre nosotros, el cuidar a los que han ido creyendo y que se han ido convirtiendo o que por lo menos están escuchando más, ¿verdad? O viendo o preguntando, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y ¿cuál es tu fundamento de hacer eso? Entonces, ese cuidado de tener, de estar al tanto de esas personas es parte del método de un verdadero testigo de Cristo. Entonces es como, yo sé que estaba largo, hermanas, y yo sé que me cuesta darme a entender también, pero es como para que procuremos hacernos un autoexamen, ¿verdad? Y esto nos da seguridad a nosotras. El Señor quiere que nosotras estemos seguras, como vimos en el principio los objetivos de la clase. El Señor quiere que nosotras estemos seguras porque lo que Él quiere es que nosotras crezcamos en fe, en conducta, para darle la gloria y la honra a Él. Entonces, hasta aquí, hermanas, dándole las gracias por su atención. Y si quieren, vamos a orar, hermanas, ahorita, por favor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor. Gracias, gracias por ese gran amor, ese perfecto amor, Señor, que echa fuera el temor, Señor, que habita en nosotros y en esa perfección donde tú nos estás llevando. Porque dice tu palabra también que el perfecto amor echa fuera el temor en 1 de Juan 5. Señor, te damos gracias porque esta es la guía que tú nos has dado, el ejemplo en el apóstol Pablo, el ejemplo de cómo autoexaminarnos y en qué basarnos, no engañarnos a nosotras mismas, para saber si lo que estamos haciendo es agradable para ti, si trae gloria y honra a tu nombre. Para saber, Señor, que tú tienes el propósito de tenernos donde nos tienes, con quien nos tienes, en el entorno donde nos tienes, porque tú tienes un objeto con nuestra vida, Señor, pero para bendición de otras personas, pero sobre todo, Señor, para exaltación de tu nombre, para gloria y alabanza, que tú eres es el Dios de bondad, que tú eres bueno y que eres incomparable y que tu amor, Señor, es inmenso, que trae gloria a tu nombre, esa obra redentora en el Señor Jesús para con nosotros, y que la única diferencia entre cada una de nosotras y el que no cree en Cristo, Señor, es solamente tu misericordia, el poder alcanzar tu misericordia, no porque nosotras lo hayamos hecho, porque pudo haber sido quién, Señor, quien otra persona, pero tú has decidido alcanzarnos a nosotras para la gloria y la honra de tu nombre, no nada que esté en esencia de nosotras, por lo cual hayas puesto tus ojos en nosotras, sino solamente nos escogiste, pero sí ves ahora en nosotras a tu Hijo amado Jesús, a quien alabamos a esta hora. Te damos honor y gloria, Señor Jesús, porque de no ser por ti, nosotras no pudiéramos estar aquí y no pudiéramos estar en el entorno donde nos desenvolvemos para llevar honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te hemos alabado y te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos a conservar, Señor, todo lo que tú quieres que conservemos de tu palabra para darte gloria a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.